les tenemos dos entrevistas. La primera con la destacada sindicalista Eulogia Familia, nuestra queridísima Gina, quien ha recorrido el mundo trabajando y luchando por nuestros derechos laborales y los derechos de las mujeres. Y la segunda es con el señor Jairo Carrillo, secretario internacional del Partido Liberal de Colombia. Con ellos, pues, trataremos de llevar un ameno conversatorio sobre temas que sabemos son de interés tanto local como a nivel internacional. Bienvenidos a nuestra revista Silvia en Perspectiva, como siempre agradeciendo a Dios que nos brinda esta oportunidad de llegar a todos ustedes y que nos dan ustedes el permiso para que entremos así rápidamente a sus hogares y donde quiera que se encuentran, ¿verdad? Pero yo sé que nos otorgan el permiso, porque si están ahí cada sábado esperando esta revista, es porque nos conceden el permiso necesario para acompañarles, ¿verdad, Gina? Hola, Gina, buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Me escuchan? Bienvenida. Sí, sí, te Gracias, muchas escuchamos y gracias. te vemos muy hermosa como siempre. Ah, gracias. Una identificación de nuestra República Mm, Dominicana. Nueva vez, Gina, tú has estado en este espacio de Silvia en otras oportunidades de Silvia en Perspectiva. Muchas gracias y es bueno compartir contigo tantas ricas experiencias que tú tienes y el manejo profesional de tu programa. Muchas gracias, muchas gracias. Pues les decimos, amigos y amigas, que hemos dado la bienvenida a nuestra entrevistada, nuestra primera entrevista de hoy. Se trata de la gremialista Eulogia, mejor conocida, todos los que la queremos y en muchos lugares del mundo le decimos Gina. Y sabemos que así la identifica el mundo gremialista. Como decíamos en la introducción, conocemos de ella que ha caminado el mundo entero luchando por los derechos laborales de toda la gente, en sentido general, pero también luchando por los derechos de nosotras las mujeres. Ella estás tú en la vicepresidencia, ¿verdad, Gina? Y encargada de políticas de equidad de género de la Confederación Nacional de Unidad Sindical, CENUS. Correcto, muy bien, así. Qué bien. Pues te damos nueva vez la bienvenida y de inmediato te damos saludos. Mucha gente te está enviando saludos. Luz del Alba Tevenín, María Ah, Elena Pérez, que estás muy linda, dice María gracias, las Elena quiero Pérez. mucho. Y también la diputada del Parlamento Centroamericano por el Estado del Salvador, Heidi Mira, me dijo que no dejara de darte ese saludo y que te envía un gran abrazo, así como todas las mujeres del bloque de mujeres del Parlacén y de la Comisión de la Mujer, Niñez, Juventud y Familia. Reiterada bienvenida, Gina. Vamos a entrar en materia de una vez. Toda esa gente que te quiere. Muchas gracias. Esa mujer es extraordinaria, Luz del Alba, María Elena, y también ustedes en el Parlacén que hacen un trabajo encomiable en favor de las mujeres de la subregión y del continente también, porque hay una conexión siempre entre la subregión y el continente. ¿Cómo no? Así es, así es. Bueno, Gina, aquí hemos estado hablando bastante en todos estos días sobre la despenalización del aborto en tres causales y su inclusión en la modificación del Código Penal. ¿Cuál es la posición de la Confederación Nacional de la Unidad Sindical CENUS y su apéndice Unidad Sindical de Mujeres Activas, UNICIMAS, en el curso que llevan los debates y el proceso que hemos estado observando y hasta participando? Claro, la Unidad Sindical de Mujeres Activas Unísima de la CENU y la Confederación en sí, estamos respaldando que se adopten las tres causales, porque nosotras entendemos que tanto cuando la vida de la madre está en peligro, así como cuando el embarazo, el feto es inviable con la vida y también cuando hay violaciones de menores, violaciones de la que sean, embarazo
forzado, maternidad forzada, nosotros entendemos que se debe intervenir con la ciencia, porque las mujeres se afectan psicológicamente. Desde el punto de vista del trabajo, nosotras vemos que las mujeres eh, que están psicológicamente afectadas en la productividad rinden menos, están menos motivadas, pueden tener accidentes de trabajo fruto de esa situación, a veces son víctimas de bullying de las otras compañeros que no conocen esa realidad, pero también está la situación que en el seno de la misma familia estas mujeres son discriminadas extraordinariamente y eso impacta su estado emocional para trabajar. Por lo que nosotros entendemos que las tres causales necesarias científicamente que desde el punto de vista de salud, de dignidad y derecho, las mujeres puedan tener la oportunidad de decidir. Además, porque nosotras las mujeres trabajadoras como movimiento sindical propugnamos por la autonomía de los derechos de la mujer en lo físico y en lo económico. Y entendemos que la mujer tiene derecho a decidir sobre su cuerpo y que en eso le debe forzar en situaciones que son de manera riesgosa para lo que es su salud física y mental. Porque van entonces, acuden a centros, porque ni siquiera clínicas se le pueden llamar u hospitales, ¿verdad que sí? Así sino a es. centros clandestinos y ahí muchas pierden la vida. No, y a veces también toman brebajes que le ponen también en riesgo su vida, es horrible. Pero esos centros que hacen práctica de aborto clandestina, las mujeres tienen su vida en un hilito cuando tienen que asistir de esa manera. Además, porque en República Dominicana vemos muchas veces, aunque reconocemos que desde el Ministerio, desde la Procuraduría, se están haciendo esfuerzos desde hace tiempo para enfrentar la violencia y el acoso, la cuestión de violación en las mujeres, pero todavía hay una parte de la población muy grande, digamos de la zona más marginada y del campo, que esas cosas ocurren y se quedan ahí calladas y que entonces solo se quedan sufriendo y padeciendo esa situación y nadie se entera y ni siquiera la justicia actúa mientras los agresores y los que han actuado delictivamente en muchos casos siguen libres. Y a una mujer no le deben en la mayoría de los casos. A una mujer no le deben obligar a cargar con un embarazo cuando y penalizarla, criminalizarla porque decida no tener ese embarazo, producirlo, y entonces resulta que el infractor de la ley anda libre como si nada. Y cuando se da la violación en familia, en zonas remotas, resulta que eso ni se sabe, eso ni se puede decir y si se dice es muy por debajo y solo la mujer está cargando con toda esa responsabilidad y esa carga. Con ese trauma. Con ese trauma, exacto. Un trauma permanente que no se cura. Así es. ¿A qué crees que se debió, Gina, la votación que se dio en la Cámara de Diputados en primera lectura, que fue realmente muy desigual? O sea, ahí la mayoría de diputados y diputadas votaron en contra de las tres causales y dijeron que se incluyó una en el código, pero las mujeres, vamos a decir, las que están en el movimiento feminista ahora mismo defendiendo todo esto de las tres causales, establecen que no fue incluida ninguna causal. Desde luego, bueno, porque lo que pasa es que solamente incluyeron, como quien dice, vamos a ponerle este caramelito a esta mujer y vamos a engañarla. El planteamiento de la causal que tiene que ver con la vida de la mujer, pero vamos a ver qué circunstancias, cómo se maneja eso cuando tiene que ver con la vida de la mujer que está en peligro. Bueno, yo lo que creo es que los legisladores que actuaron así están actuando contrario a lo que fue su discurso de campaña. Porque a mí me dijo una legisladora, yo no le prometí a nadie que iba a apoyar las tres causales, ajá, pero tú le dijiste a este país que te llevaba un programa de gobierno que iba a apoyar las tres causales y llamaste a votar por el candidato presidencial y llamaste a votar por los legisladores porque tenían esa deuda con la población y para nadie es un secreto
que el partido de gobierno tiene esa deuda electoral. Fue un compromiso electoral que hizo con las mujeres, y las mujeres votaron por eso. Entonces ahora, desde el Congreso, no se puede adoptar otra actitud y que no tenían compromiso y que no ofrecieron eso de campaña. Pues sí, es un compromiso, pero la realidad es esa, que a veces los legisladores se comprometen en campaña con una cosa, pero desde el ejercicio de su legislación actúan diferente, presionados a veces por algunos sectores también. A veces no es solamente como muchos dicen, que no, que eso son la iglesia, la religión. No, no, no es eso. A veces también hay otros factores que inciden para ese comportamiento, que no tiene que ver solamente con la fe, porque yo tengo fe, yo soy una mujer de fe, yo soy católica. Claro. Y estoy apoyando la tres que existe Dios, ¿verdad? Que claro, sí. Y creo en Dios. Yo estoy apoyando las tres causales porque creo que científicamente eso es necesario. Entonces pienso que las que votaron o los que votaron en contra de esa posición están faltándole al país y están faltándole a las mujeres, y deben reencauzar en la próxima lectura del Código Penal, el debate próximo, deben reencauzar esa inconducta que adoptaron frente a la población y a las mujeres. Gina, y sobre los temas que afectan a los trabajadores, bajos salarios, desempleo, aumento salarial, pero muy desigual, calidad de servicios precarios, pobreza y falta de libertad sindical. ¿Qué opinan ustedes en el sindicato y tú propiamente dicho que estás aquí? Mira, la pandemia nos dejó a nosotras y a nosotros los trabajadores en una situación de devastación. Ahí fue que quedó en desnudez lo que es el bajo salario que se paga en República Dominicana a los trabajadores y las trabajadoras. Pero ahí también quedó en desnudez la falta de política pública de protección, la escasez de política pública de protección que tiene el país. Porque la pobreza en nuestro país es más grande, es porque las políticas públicas no se ajustan a lo que es el salario que devengamos. Por ejemplo, un trabajador y una trabajadora de la seguridad social tiene que pagar un copago o un pago complementario cuando va al médico. Eso es de su salario, y según los informes, un 49% de los afiliados al sistema tienen que recurrir a su bolsillo, un 49% de su bolsillo tiene que ir para la atención en seguridad social después que pagan una cuota de afiliación. Lo pagan doble entonces. Dos pagos. Esa es una. Lo otro es que también el costo de la vida que se disparó, que está como en un 300%. Señores, la carne, el acceso a la carne, el acceso al agua, el acceso a la alimentación y a la medicina especialmente, los medicamentos de las personas que tienen problemas de presión, de riñones, eso se ha disparado. Y el salario mínimo continúa siendo el mismo de hace 2 años. Con la pandemia todo esto cambió. La diferencia en la canasta básica la canasta básica, del cielo a la tierra de aquí. Pero si cuando se aprobó el último salario, el mayor eran unos 17,000 pesos, la canasta costaba unos 31,000 pesos más o menos. Ahora la canasta familiar está casi en los 60, en los 60%. Entonces, ¿qué es lo que nosotras creemos? Que hay que, con la situación de reparación del coronavirus, no podemos seguir igual. Tenemos que levantarnos con una economía que sea y un salario suficiente para la población, para la canasta familiar, para el que trabaja. Pero fíjese también, el que no trabaja empleado, el sector informal, que es el mayoritario en este país, en ese confinamiento no tuvo oportunidades siquiera de tener siempre una tarjeta de consumo en el comercio o el acceso a un ingreso regular, porque estuvo paralizado. Ahora se está nuevamente incorporando, pero todo eso han sido déficit en la vida de estos trabajadores y trabajadoras. Y las mujeres, que en medio del confinamiento demostramos que somos la campeona de los servicios. Increíble, para cuidar, pero así el cuidado en el hogar, el cuidado de los muchachos de la escuela. Ya pasamos a ser la profesora de la casa, de tener esas labores
Tema de discusión Gina, en todos los foros internacionales ahora mismo, el cuidado que recae sobre la mujer. Y también las enfermeras y sector salud, primera línea, que son un 88% regularmente, o 77%, por ahí andan. Y que muchas y que muchas se nos han quedado en medio de esta pandemia, ya se nos han ido porque estaban ahí en primera línea. Han perdido su vida. Pero además las mujeres han sufrido mucha violencia, aún aquellas que trabajaron, no solo la violencia intrafamiliar, donde se perdieron mucha vida. Nosotros hemos investigado mucho. La violencia laboral. Sí, violencia intrafamiliar y violencia laboral. Oh, pero usted sabe, en las plazas comerciales, las que estaban, las cajeras, todo lo que pasaron, esas cajeras te cuentan que eso era los clientes apurándola, el dueño del negocio apurándola, y que habían familiares también en las enfermeras que hasta la agredieron. Entonces, sí. Fue una situación difícil de violencia que vivieron las mujeres en medio de la pandemia. Realmente esas mujeres, y qué bueno que mencionaste por ejemplo, las cajeras, las empleadas que estaban ahí prácticamente también en primera línea, o sea, no solo las enfermeras y médicos, sino esas que tenían que atender porque tienen que cobrar, porque tienen que... Entonces, y ciertamente se dieron muchos casos, y uno de ellos fue muy sonado, de un individuo que en una estación de combustible le lanzó un café caliente a una empleada, ella y entre muchas otras, y realmente entonces han vivido mucha violencia. Así es, y no solo la violencia física, también está el problema del contagio. ¿Cuántas de estas personas trabajando y estas mujeres no se contagiaron? Y el riesgo de llevar esos contagios a su hogar también cuando regresaban. La cuestión del toque de queda, hay que salir corriendo, eso fue una presión y había mucha ansiedad, había mucho estrés y motivaciones de las mujeres para llegar a su hogar con un conflicto familiar y atender esas cosas. Y las que trabajaron con teletrabajo también, porque el teletrabajo, fíjese que el teletrabajo ahora aquí no es un asunto de pandemia, el teletrabajo hacía ya tiempo que se venía practicando en muchas partes del mundo y aquí también, pero aquí era de manera informal. Ahora es formal, después que se emitió una resolución del Ministerio de Trabajo acorde con el código, pero se hacía de manera informal. ¿Pero qué pasó con el teletrabajo? El teletrabajo le encarece el costo de la vida al trabajador. Fíjese bien. Tiene que pagar la energía, tiene que pagar el internet que consume todo el tiempo. Eso todavía aquí no se ha puesto claro quién lo paga. ¿Quién tiene que pagar? A lo mejor es el propietario del software que tiene que manejar el escritorio, el asiento, y usted sabe que si usted tiene un ambiente laboral, hay desgaste de todas las cosas que están a su alrededor. Si es desde el hogar, todo ese consumo va ahí, pero también la alimentación. Usted no sabe que cuando usted está en el trabajo, hay una alimentación que regularmente va proporcionada por la empresa o la empresa aporta una parte. Y no se la llevaban a la casa. En la casa usted toma café, toma té, agua consume papeles higiénicos y todas esas cosas. Y todo eso va a costa de usted. Y el salario cambió. Y el salario no cambió. El mismo, o cuidado, o cuidado si se lo redujeron. Entonces no ha sido fácil la situación. Pero a todo eso también, Gina, creo que se sumaba el aspecto de que el teletrabajo ahí, pero los niños en la casa, recibiendo la educación a través del celular, la presión que nos imaginamos esas mujeres han tomado. Usted se imagina el hombre en confinamiento y la mujer en la casa también, y los muchachos, y el griterío, y el pleito, y la exigencia, y usted trabajando y atendiendo también los requerimientos de la familia. Eso es horrible, porque es que resulta que, mire, las mujeres nos dimos cuenta con el asunto de los hombres en la casa, cuando el gobierno pasado emitió un decreto que establecía que los hombres trabajadores públicos iban a tener 7 días de licencia de paternidad. A nosotras nos pareció muy bien, y es así, es bueno que eso pasara, pero resulta que las mujeres se nos acercaron, las trabajadoras, y nos dijeron:
ay, pero eso es una carga porque los hombres cuando nosotras parimos lo que hacen es que van y se ponen a jugar dominó, a beber cerveza, a celebrar que le nació un hijo. Si nosotras no celebran, porque nosotros estamos atendiendo a niños y después tenemos que atenderlo a ellos porque llegan a la casa resacados. O adolorida con una cesárea. Así es, y entonces nos dimos cuenta que cuando muchas veces, no todo, porque ya hay muchos hombres que asumen corresponsabilidad familiar, más pero conciencia. nos dimos cuenta, sobre todo en los sectores de más baja educación, esto se convierte también en una carga para la mujer cuando los hombres permanecen más tiempo en la casa, cuando Gina, la mujer tiene que atender ahí. Eso es verdad. Tenemos que hacer una breve pausa para cumplir con algunos compromisos, pero retornamos inmediatamente y seguimos con esta interesante plática. Okay. Ha sido un año de retos. A distancia, pero empezamos. Docentes, familias, equipo. Trabajamos para mantener y elevar la educación dominicana. Y ahora retornamos a las aulas de forma gradual y voluntaria. Y contamos contigo. Y conmigo. Y conmigo. Y conmigo. Y conmigo. Y conmigo. Y nosotros también. Porque en República Dominicana la educación no se detiene. Ministerio de Educación. Aquel que cree que lo sabe todo se expone al fracaso. Por eso el Infotep está convocando a su primera consulta nacional sobre el futuro de la formación técnico-profesional en la República Dominicana. Queremos escucharte. En el Infotep valoramos tu opinión. La Cámara de Diputados celebró una vista pública en la que diversos sectores expresaron su opinión sobre el Código Penal aprobado en primera lectura. Previamente, la Comisión de Justicia analizó la pieza con juristas y otros actores del sistema. Fue aprobado en segunda lectura el proyecto de ley especial transitoria para la terminación de obras inconclusas y de alta prioridad sometido por el Poder Ejecutivo. El presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco, recibió visitas de importantes personalidades, entre ellas el embajador de Francia en República Dominicana, Eric Fournier. Asimismo, un grupo de diputados encabezados por Lili Germania Florentino de Ultramar recibió a Arturo de las Heras, presidente del Grupo Centro de Estudios Financieros, quien estuvo acompañado de Patricia Portela y Freddy Araujo. El Grupo Parlamentario de Amistad Dominico-Español recibió al embajador en el país, Alejandro Avellán de Diego. La Cámara de Diputados conocerá en una sesión extraordinaria el lunes el contrato de fabricación y suministro suscrito con Pfizer Freezone Panamá para adquirir 9.999.990 dosis de vacunas. Cámara de Diputados de la República Dominicana. Continuamos conversando con Eulogia Gina Familia, sindicalista, defensora de los derechos de los seres humanos, muy en especial
de la clase trabajadora, de las mujeres. Gina, en materia de desempleo, ¿qué tanto siguen fuera con esta pandemia y después de, como hablábamos, que el gobierno ha tratado de restaurar, ¿verdad?, la parte económica, de reanimar las empresas? ¿Qué tanto siguen fuera? Sí, todavía digamos que se aproximó casi el 16% lo que fue el desempleo para este año con lo de la pandemia, pero ya el gobierno ha venido restableciendo la apertura de empresas y sobre todo el sector turismo, que es un sector que estaba cerrado como en un 95%, pues está reactivándose y lógicamente... Así, y vamos, perdón, aprovechar esa partecita ahí para felicitar precisamente al Ministerio de Turismo, al gobierno en sentido general, al ministro David Collado y a la ganadora del primer lugar por el logo Marca País, que ya se estableció y ya pues en el mundo anda esa Marca País ahí oficialmente. Continuamos, Gina, y quiero también que no me dejes la partecita que fuera de cámara me decías de que han recibido ustedes muchas notificaciones de ex empleados, podemos llamarlo ahora, porque al ingresar nueva vez el movimiento de las empresas, lo que han recibido son sus prestaciones, algo así me decía, ¿verdad? Muy bien. O sea, la finalización del contrato. Así es, había una suspensión de contrato, pero muchas empresas que al reactivarse nuevamente, en lugar de reactivar las trabajadoras y los trabajadores que tenían suspendido, lo que hicieron fue que la liquidaron, especialmente a las mujeres. ¿Por qué? Porque las mujeres la consideran que producen baja por los permisos, la situación de maternidad, y regularmente el sector empleador, cuando tiene que reducir personal o tiene que liquidar a alguien, la primera tendencia que hace hacia las mujeres. ¿Por qué se presta esa situación contra las mujeres que la desfavorece? Porque no tenemos la corresponsabilidad familiar con el trabajo remunerado, como lo establece el convenio 156 de la OIT, que entiende que defiende que todos los adultos de una familia que trabajan deben también asumir responsabilidades en la familia, en el hogar, para que no todo caiga en los hombros de la mujer. Si hay que cuidar a un niño, niña, un enfermo, que no sea la mujer la que tiene que pedir permiso, sino el hombre o los hijos mayores de la casa que trabajan. Entonces, esas son una de las iniciativas que estamos impulsando y que entendemos que ahora en las reformas de la Ley de Seguridad Social debe contemplarse también que la seguridad social sea la proveedora de esta protección de la corresponsabilidad familiar, porque el costo económico lo debe asumir la seguridad social. La seguridad social. Mira, Gina, los empresarios plantean que si no se han podido recuperar de la caída económica generada por la pandemia, afrontar un 40% de aumento salarial que le demandan las centrales sindicales de la República Dominicana en el marco del Comité Nacional de Salarios el próximo mes de julio es alto, dicen los empresarios. ¿Cuál es la posición? Ajá. Digamos que algunos sectores, si a mí me dicen turismo, del cual estábamos hablando y que también yo reconozco los esfuerzos del Ministerio de Turismo y el gobierno del presidente Abinader por levantar esa área. Si me hablan de turismo, yo digo que turismo no está en condiciones de aplicar un 40%, porque ahora es que está reabriendo. Pero mire, y usted sabe la ganancia que han tenido aquí los sectores de la salud privada, y usted sabe la ganancia que han tenido aquí las farmacéuticas, los laboratorios, farmacéutica, clínica también, y esos supermercados, y las prestadoras. Los supermercados estaban tan favorecidos que inclusive tenían cautivo a los consumidores con las tarjetas que el gobierno le estaba dando a las personas que había que subsidiar. Pero también aquí hay un sector que trabajó el área textilera, guantes, mascarilla y todos los laboratorios, y todo ese sector, señores, las ganancias fueron exorbitantes que tuvieron, incluyendo que el sector salud fue subsidiado por el Estado con los fondos de IDOPRIL. Entonces,
no hablemos. Y los trabajadores, ¿qué hicieron? Los trabajadores perdieron la mayoría su poder adquisitivo porque aunque el gobierno subsidió una parte de los salarios, hubo en muchos lugares que eso no se respetó. Entonces, ¿qué es lo que quieren? Que sigamos pensando en un 10 y un 20% de salario, cuando el costo de la vida aquí se ha disparado de una forma tal que la gente el salario mínimo ahora mismo no tiene acceso ni para la comida de las personas. Realmente entonces, no le alcanza. Mira, Gina, lamentablemente el tiempo se nos ha acortado, se nos ha terminado, pero no quisiéramos que te marcharas sin que puedas dejarnos un mensaje final y la promesa de que pronto volverás a hablarnos de todos estos temas. Muchas gracias, sí. Yo quiero dejar un mensaje. Nosotros, el movimiento sindical, está en disposición de concertar y llegar a entendimiento, porque estamos en una situación que solo el diálogo social puede resolver todo esto que tenemos por delante. Pero también el sector empleador tiene que pensar que ante la sensibilidad que tiene el país, ellos tienen una responsabilidad y es conservar la paz. El costo, eso tiene un costo económico y eso también lo debe asumir el sector empleador, no solo el gobierno. Tienen que ayudar al gobierno, pero también nosotros ayudamos en la medida que hay una corresponsabilidad de los otros sectores para atender nuestras necesidades y demandas. Y gracias por darme esta oportunidad y desde luego que me gustaría volver a tu programa, ¿cómo no? Claro que sí, Un honor. Lo vamos a coordinar. Okay. Gracias, Gina. Gracias. Adiós. Eulogia Chao. Familia, Gina, destacada sindicalista dominicana, ha estado con nosotros. Así es que volveremos a tenerla, Dios mediante. Bye, Gina, y nosotros vamos a una pausa y retornamos de una vez. Gracias. Ha sido un año de retos. A distancia, pero empezamos. Docentes, familias, equipo. Trabajamos para mantener y elevar la educación dominicana. Y ahora retornamos a las aulas de forma gradual y voluntaria. Y contamos contigo. Y conmigo. Y conmigo. Y conmigo. Y conmigo. Y conmigo. Y nosotros también. Porque en República Dominicana la educación no se detiene. Ministerio de Educación. Aquel que cree que lo sabe todo se expone al fracaso. Por eso el Infotep está convocando a su primera consulta nacional sobre el futuro de la formación técnico-profesional en la República Dominicana. Queremos escucharte. En el Infotep valoramos tu opinión. La Cámara de Diputados celebró una vista pública en la que diversos sectores expresaron su opinión sobre el Código Penal aprobado en primera lectura. Previamente, la Comisión de Justicia analizó la pieza con juristas y otros actores del sistema. Fue aprobado en segunda lectura el proyecto de ley especial transitoria para la terminación de obras inconclusas y de alta prioridad sometido por el Poder Ejecutivo. El presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco, recibió visitas de importantes personalidades, entre ellas el embajador de Francia en República Dominicana, Eric
Jean-Dominique Fournier. Asimismo, un grupo de diputados encabezados por Lili Germania Florentino de Ultramar recibió a Arturo de las Heras, presidente del Grupo Centro de Estudios Financieros, quien estuvo acompañado de Patricia Portela y Freddy Araujo. El Grupo Parlamentario de Amistad Dominico-Español recibió al embajador en el país, Alejandro Avellán de Diego. La Cámara de Diputados conocerá en una sesión extraordinaria el lunes el contrato de fabricación y suministro suscrito con Pfizer Freezone Panamá para adquirir 9.999.990 dosis de vacunas. Cámara de Diputados de la República Dominicana. Pues continuamos con su espacio Silvia en Perspectiva, y nuestro segundo invitado, tal y como les habíamos anunciado al inicio de este programa, pero también en todas las promociones que realiza la producción, Orlando Díaz y todo el equipo de Silvia en Perspectiva, en todos los medios, en todas las redes sociales, pues les anunciamos la presencia en nuestro programa de Jairo Carrillo, quien es secretario internacional del Partido Liberal de Colombia. Es diseñador industrial, especializado en gestión de recursos internacionales, Foundation, con estudios en estrategia y geopolítica internacional y en negocios internacionales. Es la primera vez que está en vivo en el programa, porque sabemos que donde quiera en el mundo que se traslada, le da seguimiento a Silvia en Perspectiva. Buenas tardes, Jairo, bienvenido. Qué alegría tenerte en República Dominicana, muy a pesar de la situación de la que vamos a hablar, pero en Silvia en Perspectiva. Bienvenido. Hola Silvia, qué gusto saludarte, muchas gracias por la invitación, espero que esté todo muy bien. Como dices tú, siempre he seguido tu programa desde hace mucho tiempo y me es muy alegre estar acá acompañándolo en este momento. Y me lo haces saber. Claro que lo sí. sigues y me lo haces saber. Miren, Jairo Carrillo, le decíamos que es colombiano, vino a República Dominicana a un evento que fue invitado, a un foro. Y bueno, él al salir, pues se encontró con que estaba con la COVID-19. Jairo, de entrada en Silvia en Perspectiva, háblanos de qué pasó, cómo pasó y la experiencia que has vivido. Sabemos que estuviste en cuidados intensivos en la Plaza de la Salud, que has estado en un hotel de la capital guardando esa cuarentena post, ¿verdad? Después de salir de cuidados intensivos. Háblanos de esa experiencia para toda la teleaudiencia de este programa. Bueno, sí, muchas gracias. La experiencia es muy extraña de por sí, ¿no? Yo estuve la semana anterior al 20 las elecciones de Perú, las elecciones presidenciales de primera vuelta, fui jefe de misión de la COPAL, de la Conferencia Permanente de Partidos Políticos de América Latina y el Caribe. Fui el jefe de la misión de observación electoral. Regresé a Bogotá el día 13 de abril, el día 20 me hicieron una prueba COVID para venir aquí a un seminario que teníamos de la Fundación Pablo Iglesias del Partido Socialista Obrero Español. Llegué aquí el día 22 y con regreso el día 26 a Colombia, ¿no? Estaba todo muy bien, estuve un poco indispuesto, sí, los primeros días, pero ya cuando me hicieron la prueba COVID el día 24, pues lamentablemente salió positiva la prueba COVID y empezó la carrera y el suplicio, pues, por salir adelante y sacar adelante mi salud, ¿no? El día 26 que tenía regreso a Colombia, pues por supuesto no podía montarme en el avión ni podía regresar. Empezó una atención por parte de ustedes, del gobierno, por parte de un seguro, se llama Seguro Reserva, que es el hotel, que es el seguro hotelero de la isla para los turistas, y ya empezaron los exámenes médicos y demás el día, perdón si se me escapan algunas fechas, pero yo otra vez voy a sacarlo en breve. El día 28, ya me llevaron a
con la doctora Torres en la Plaza de la Salud. Allá me hicieron los exámenes, una tomografía y ya me internaron el 29 de abril, ya me internaron en la clínica. Estuve en un UCI COVID interno 5 días. Me brindaron los mejores y las mejores atenciones. No puedo identificar absolutamente a nadie de los sinnúmeros de personas que me atendieron, pero fueron fantásticos los médicos, las enfermeras, todo el mundo que estuvo pendiente de mí durante esas 5 noches. Por supuesto, me aplicaron X cantidad de medicamentos, alrededor de 8 o 10 medicamentos cada noche, y me sacaron adelante. Ya a los 5 días pude salir y venirme ya al Hotel Sheraton, donde me encuentro, que también la atención y la comida ha sido espectacular. Una habitación súper amplia, muy generosa, muy bien atendidos por todas las personas del hotel. Igualmente ha habido un seguimiento de parte de los médicos, los doctores de la clínica, la doctora Torres, el doctor Cambiaso, Estíbaliz de las reservas. Todo el mundo está muy atento en mi recuperación. Y aquí estoy desde la semana pasada disfrutando del mar. Afortunadamente tengo vista al mar. Grave sería si estuviera cerrado en algún Ahí frente a frente al malecón de Santo Domingo estás. Pero qué bueno que te has recuperado y que has podido contar y podrás contar esta historia que muchos, pues lamentablemente, no han tenido esa oportunidad porque se han quedado en medio de esta pandemia, se nos han ido. Nos alegramos muchísimo, Jairo, que tú lo hayas superado, y tenerte aquí es una prueba de ello, de que lo has superado. Te hicieron otras pruebas de COVID que te salió positivo nueva vez, ¿verdad? Sí, el lunes pasado me llevaron a prueba COVID porque, pues, por supuesto, tengo que regresar a mi casa, a mi familia. Salió positiva y me volvieron a hacer prueba COVID ayer en laboratorio, y ya salió negativa esta mañana. Ya regreso el lunes a Colombia. Ya por fin puedes regresar a tu país y al seno de tu familia, que nos imaginamos que aunque se puede tener la comunicación, la familia no deja de preocuparse, ¿verdad? Porque no está cerca de su familiar que está en una situación. Bueno, nos alegramos muchísimo que lo hayas superado. Muchas gracias, muchas gracias. Vamos entonces, Jairo, después de contarnos, ¿verdad?, la historia, lo que pasaste, lo que viviste con esta COVID-19, a entrar un poquito en materia internacional, pero muy en especial lo que tiene que ver con tu país, Colombia, que sabemos y hemos visto que ha estado inmerso en una difícil situación. Un grupo de 962 profesores y académicos de Estados Unidos, Colombia y otros países de América Latina le piden al presidente estadounidense Joe Biden urgir al gobierno colombiano para que ordene a sus fuerzas represivas respetar los derechos humanos y cesar el uso de tácticas que escalan las tensiones políticas y la violencia. Sabemos que muchas personas han fallecido fruto de esa violencia que se ha vivido en tu país. ¿Cuál es la opinión que tienes sobre este tema? Pues lamentablemente el gobierno del presidente Duque, que es simplemente una extensión del gobierno de Álvaro Uribe Vélez, del Centro Democrático, ha sido un gobierno totalmente insensible con la sociedad, ha sido un gobierno alejado de la realidad de nuestros jóvenes, de nuestra gente pobre, de nuestros indígenas, de nuestros campesinos y de la clase media. Ha sido un gobierno que realmente no ha podido conectarse con la realidad. Ellos viven como en un sitio diferente. Ellos parece que no vivieran en Colombia. Ellos viven en un mundo especial, es un mundo diferente, donde las cosas son como ellos los consideran que sean, pero no como la realidad. Ahí en las palabras que tuviste inicialmente del escrito que dicen ellos, de que el gobierno ha utilizado las Fuerzas Armadas como represión, hay que hacer un punto lamentable y un tema de énfasis que hasta ahora se está viendo. Ellos están utilizando armas no convencionales que no están aprobadas para poder atacar a los manifestantes. Son ¿Así armas como cuáles? ¿Cómo cuáles armas? Es un arma que utilizan ellos, que es un diseño de un arma de alta velocidad y para disparar balas y disparar aturdidoras y disparar otras cosas de manera indiscriminada.
no sé cómo se llama el arma, no soy experto en armas, soy totalmente enemigo de las armas. Hay una denuncia muy fuerte de Vivanco, de Human Rights Watch, donde ellos se están haciendo estas denuncias sobre esta arma con la que están atacando. Por ejemplo, anoche en Popayán, donde se suicidó una niña que al parecer fue violada por los policías, una niña de 17 años que fue violada. Atacaron a los estudiantes con estas armas y están pidiendo que la retiren y que no ataquen con estas armas que son totalmente violatorias de cualquier convención de derechos, convención de armas o convención militar. Porque además son armas que al disparar se dispara de manera indiscriminada a cualquier lado. Entonces hay muchos videos donde las armas están atacando, con las armas que están atacando están destruyendo algunas casas, hiriendo personas, etcétera. Entonces es lamentable lo que está haciendo el gobierno nacional, es insensible totalmente ante la realidad. La prueba está su fallida reforma fiscal. Es entendible que todas las naciones del mundo, absolutamente todas las naciones del mundo hemos tenido dificultades para el manejo de la pandemia y se han necesitado unos recursos extraordinarios, económicos muy fuertes que no existen en ninguno de los gobiernos. Pero lanzar una reforma fiscal en un momento como este. No, es lo más absurdo del mundo, es que eso es total. Por eso te digo que ellos viven en otro mundo, ellos viven en otro país. Cuando le preguntaban en alguna ocasión al presidente Duque referente a los temas de los salarios, dijo, pues que un panadero gana en Colombia 2 millones de pesos. El salario mínimo en Colombia son 900.000 pesos. 2 millones de pesos, así como $600, menos de $600, 550 dólares. Pero ¿quién va a ganar un panadero? No gana más de un salario mínimo, si es que le pagan el salario mínimo. Son tan insensibles que la que era ministra del Trabajo, que ahora está ministra en algún país, disfrutando las mieles de la diplomacia, ella dijo que no había necesidad que tuvieran un empleado de ingeniero de sistemas en las empresas tiempo completo, que un empleado de ingeniero de sistemas con 2 horas que trabajara al día era suficiente, que por eso íbamos a despertar el trabajo por hora. La otra joyita, es que viene la parte fundamental de todo esto. En algún momento, cuando el ministro Carrasquilla empezó a lanzar su reforma fiscal disfrazada para recoger 24 billones de pesos, que era lo que se requería, le preguntó una periodista que es muy cercana al gobierno nacional, le preguntó que cuánto costaba la docena de huevos. El tipo muy orondo contestó, no, una docena de huevos vale 1.800 pesos, o sea, algo así como 50 centavos de dólar. En ninguna parte del mundo vale una docena de huevos 50 centavos de dólar. Una docena de huevos en Colombia de estar alrededor de $1.50, cosas algo absurdo realmente, algo absurdo. Ahí mira, empezó la ¿ha renunciado la canciller de Colombia? Sí, tuvo que renunciar, es que la Cancillería nunca existió. La señora canciller nuestra era una señora que es hija de uno de los hombres más ricos del país, una señora que no conoce del tema, ha sido una señora muy importante, muy elegante y demás, pero con un desconocimiento total de la realidad internacional. Ella tuvo que renunciar también, así como tuvo que renunciar Carrasquilla. Porque permíteme, hago un énfasis en ese tema de Carrasquilla, porque hay que entender el por qué hemos protestado todos y por qué salió todo el mundo en la calle a protestar. Porque dentro de la famosa reforma fiscal incluían un IVA, un valor agregado de impuesto del 19% a los servicios domiciliarios de agua, luz y teléfono. La pandemia en Colombia está dejando promedio 500 muertos diarios. Le iban a colocar el 19% de impuesto a los entierros. Ay, Dios. ¿A quién se le ocurre poner en plena pandemia un impuesto del 19% a una persona que está muriendo por decenas? Es decir, ese tema. Y más grave aún, ¿sabes para qué eran los 24 billones de pesos? Dentro de los 24 billones de pesos, además, las grandes mentiras que están diciendo los diplomáticos en el exterior y demás, que eso era para los pobres, que la clase media, no es cierto. De esos 24 billones de pesos, 14 billones eran destinados para comprar aviones de guerra. Aviones de guerra y en un momento como este. Sí, porque es que estamos con Venezuela en problemados y necesitamos fortalecer la Fuerza Aérea Colombiana. Bueno, sí, lo sabemos que hay situaciones entre Venezuela y Colombia y la frontera y todo eso, pero el momento nos está tratando y librando una batalla de esta pandemia, ¿verdad que correcto. Sí? Entonces una reforma fiscal, como tú nos informas ahora, para el resultado de ello, poder comprar aviones de guerra. Aviones, correcto. Para eso era parte del dinero que se iba a recoger en la reforma fiscal. Pero mira, es todo lo que dicen.
¿Y qué nos dices en el orden internacional? Porque han habido posiciones fuera de Colombia, de la posición del gobierno externada por el embajador de tu país, pero en España, Luis Guillermo Plata, quien remarcó el viernes, o sea, en el día de ayer, que Colombia permite la protesta, pero no vandalismo y el crimen, y que el gobierno, estoy textualmente diciéndoles lo que él manifestó, y que el gobierno colombiano no puede permitir que unos pocos, abusando de un derecho de protesta, pisoteen el derecho de otros. ¿Qué opinas? Sí, no, Luis Guillermo Plata es un exitoso empresario, es una persona que ha hecho mucho dinero en Colombia, es un tipo muy... Es empresario, lo enviaron de diplomático. Sí, es un empresario muy exitoso, es un tipo que políticamente no sé qué características pueda tener, pero como empresario es muy exitoso, es decir, es un político como empresario muy exitoso. Lo que tengo claro de Luis Guillermo, que creo que fue director o fue ministro en el gobierno de Uribe, sí, el gobierno de Uribe fue ministro de Turismo y de Desarrollo. También fue otro ministro del gobierno. Sí, claro, él es uribista. Aquí no podemos tener nadie que no haya sido compañero de colegio de Duque, con el que haya jugado fútbol y tocado guitarra, que pueda estar en el gobierno. Todos tienen que ser uribistas y tienen que haber sido compañeritos de colegio para que puedan pertenecer al gobierno. Y Luis Guillermo fue nombrado por el presidente Duque como gerente para resolver los temas de la pandemia. Durante abril del año pasado, si mal no recuerdo, lo nombraron gerente para enfrentar la pandemia, y luego como premio, pues por supuesto no enfrentó la pandemia, pero no sabemos los resultados exactos porque vacunas en Colombia no ha habido. Nos salvaron los chinos con las vacunas Sinovac, porque las vacunas no se compraron nunca a tiempo y las vacunas no llegaron a tiempo. No tenemos mucho problema de suministro de vacunas, por eso el problema también de la pandemia. Entonces, pues como empresario es muy exitoso, como político, pues ya vemos los resultados, ni siquiera pudieron comprar las vacunas. Entonces, lo que tengo entendido que él ha dicho, y según lo que escucho, lo que tú me dices, pues el señor está igual, está totalmente desenfocado, no tiene ni idea dónde está parado. Lógico, la Constitución colombiana respeta el derecho a la protesta del disenso, como en cualquier constitución de una democracia en el mundo. El gobierno nacional dice respetar la protesta. Perfecto, se respeta la protesta. Pero es que los que están saliendo a protestar, los estudiantes, los jóvenes, los campesinos, los indígenas... Hemos visto muchos jóvenes protestando. ¿Sí? Claro, miles de jóvenes. Toda la persona está protestando de manera pacífica. Invito al señor Guillermo Plata, embajador de Colombia en Madrid, que escuche al consejero de paz del gobierno al cual pertenece él, donde dice explícitamente: las marchas y protestas que ha habido en Colombia han respetado totalmente los derechos de las demás personas y son totalmente pacíficas. Si el señor Guillermo Plata no ha escuchado al consejero político, el consejero de paz de Colombia, está desfasado. Parece que no, porque ha dado estas declaraciones. Precisamente ayer, el tiempo se nos termina. Lamentablemente, Jairo, pues teníamos... me picaste la lengua y no me dejan, Sí, pero está bien ya con lo que nos has dicho. Pero mira, se ha subrayado que en el día de ayer Colombia sobrepasó los 80,000 muertos. Han confirmado este dato por la COVID-19, con las unidades de terapias intensivas de UCI de las clínicas y hospitales casi llenas en las principales ciudades de Colombia. Tu país, que enfrenta su tercera semana de protestas sociales contra el gobierno. Todo esto se da en medio de una situación como la que hemos dicho, de esta cantidad de fallecimientos y de una tercera ola y creciente de la COVID allá en tu país. Finalmente, y con este comentario que hemos hecho, tu mensaje final, Jairo, y sigue en perspectiva, porque el tiempo en televisión se nos va rapidísimo y ya tenemos que entregar al canal. No te preocupes, sí, es totalmente cierto. La pandemia ha tenido el pico más alto en este momento hace 3 semanas, si mal no recuerdo, con 505 muertos,
y durante las últimas 3 semanas no ha bajado de 490. Creo que el día más bajito fueron 485 muertos diarios por la pandemia. Ese es en este momento. Están colapsadas totalmente las UCI. Era lo que me decían a mí amigos y médicos en Colombia, que lamentablemente me dio COVID, pero que afortunadamente me dio aquí, porque si me hubiera dado en Colombia me hubieran atendido allá la situación. O sea que dentro de todo esto tuviste suerte, Jairo. Claro, gracias. Muchas gracias. Gracias por haber aceptado nuestra invitación. Quizás desde cualquier otro lugar del mundo. Siempre te sigo. Siempre te sigo. Ok, pues sigues invitado, así en perspectiva. Amigos y amigas, gracias por la atención. Dios mediante, el próximo sábado volveremos a estar con ustedes. Bye. Gracias, Jairo. Que esté muy bien. Gracias. Gracias.